Acción. Más. Quédate. Hola a todos y bienvenidos a nuestro segundo video de reseñas de libros que nos encantan. En el día de hoy les vamos a hablar acerca de El Hobbit. El Hobbit, la primera novela de fantasía escrita por el filósofo y profesor John Tolkien, más conocido como J.R.R. Tolkien. Y fue escrita en partes, desde finales de los años 20 hasta inicios del siglo, o sea, de los años 30, perdón. Y en un principio fue una historia más bien para entretener a los hijos de él, en las vacaciones o durante la noche, y era una historia larga que se iba contando de a poco. Él comenta más adelante, en los años 60 más o menos, que fueron historias que él no planificó, sino que simplemente fue recopilando y que fue juntando, y de a poco fueron transformándose en una historia más completa. Recién en el año 1937 la novela fue publicada y fue un éxito de ventas casi inmediato, a tal punto que hoy se ha traducido a 39 idiomas y se han vendido más de 100 millones de copias de este libro. La edición que nosotros tenemos acá es de la editorial Planeta del 2015 y tiene 253 páginas y fue elegida como una de las obras para entrar en el programa de Viva Leer. Viva Leer. Sí, de Copec. Claro, financiado por Copec y acogido por la Ley de Donaciones Culturales en Chile. Un dato curioso es que este ha sido uno de los libros más nominados a las obras, como dentro de las obras más importantes del siglo XX, lo cual lo posiciona en un lugar súper relevante para la cultura literaria general. Ahora Mati les va a hablar acerca de qué se trata más o menos el libro, sin spoiler. Voy a tratar de no dar spoiler. Eso es lo que nos dijimos en la primera reseña. Nosotros vamos a considerar un spoiler a algún evento que ocurra en el libro que sea de gran importancia, ¿ya? Porque con todo esto de la relatividad cultural, lo que es un spoiler para ti puede no ser spoiler para nosotros y viceversa. Entonces, para efectos de estas reseñas, un spoiler es algo muy importante que pase en el libro. En términos generales, El Hobbit es una historia acerca de un ser, de un mediano, denominado así en la Tierra Media. Es una historia dentro del contexto del universo de la Tierra Media, donde un mago, Gandalf, que si sigue la historia del Señor de los Anillos, va a ser muy conocido para ti, une la vida de este hobbit, de esta personita pequeña, de esta raza, entre comillas, nueva dentro de la Tierra Media. Comparando los años que ya habían pasado, ya estábamos en la tercera edad. Y invita a este hobbit a unirse a una campaña, a una misión con un grupo de enanos, que era otra raza. Para los que siguen la historia de la Tierra Media, los enanos fueron los primeros creados, pero no los primeros despiertos de la Tierra Media. Entonces llevaban mucho tiempo en la Tierra. Y estos enanos tenían como costumbre cavar en las montañas porque eran donde vivían. Y al cavar recogían riquezas y eran muy hábiles al trabajar en oro, en plata y en diferentes joyas que se nombran en este y en otros libros de Tolkien. Este fue el primer libro que yo leí de este autor. Y yo creo que fue la decisión correcta. Porque en general no es un libro fácil de leer. ¿Por qué? Porque te cuenta la historia de este grupo de personas, el mago, el hobbit y los enanos que van... ¿Dijiste que no era un libro fácil de leer o que sí era fácil de leer? No es un libro fácil de leer. Okay. No es un libro fácil de leer si no has leído alguna otra obra de Tolkien. Entonces te cuenta la historia del mago, del hobbit y los enanos que van en un viaje desde donde vive el hobbit hasta una montaña para recuperar esta montaña que había sido capturada hace tiempo por un dragón, ¿ya? Hace poco estuvo el intérprete de ese dragón en las películas del Hobbit de cumpleaños. Y de eso trata en general el libro. Ahora,
en términos generales. Sí. Para mí este libro significa mucho en muchos sentidos porque te saca de los encuadres normales sobre las historias épicas, ¿ya? Generalmente las historias épicas, como lo hablábamos en Harry Potter, por ejemplo, hay una persona que está en una situación vulnerable y que es llevada a descubrir sus habilidades para lograr un objetivo y darle la mano a torcer al mal, ¿cierto? Esa es como la primicia de una historia épica, ¿cierto? Más o menos. Y hay un villano que es muy superior a él, ¿cierto? En este caso hay factores que son similares. Hay un villano que es muy superior a él. Smaug es el dragón, pero es muy superior, tiene cientos de años más que el Hobbit en sí, que Bilbo Bolsón de la comarca. Se me había olvidado decir el nombre del personaje principal. Del protagonista. Pero Bilbo no aparece en una situación de estar vulnerable. Él es una persona adinerada, él vive cómodamente, él tiene un terreno, tiene un lugar, trae una herencia de muchas lucas y de mucha cultura, de mucha riqueza cultural de su familia, y que después vemos heredadas en los siguientes libros. Y es una persona muy culta, muy pacífica. Lo importante de esto es que la historia con Gandalf y los enanos irrumpen en esta vida tranquila, pacífica de esta persona, de esta personita, para llevarlo en una aventura. Y hay algo, esto es lo que a mí me gusta mucho del Hobbit, hay algo en el interior de Bilbo que lo hace moverse para que pueda ir a esta aventura, como ningún otro Hobbit lo había hecho hasta el momento. Entonces, te saca primero de ese paradigma de estar vulnerable, sino que hay algo en nuestro interior, y yo lo hago muy personal en este sentido. Siempre hay algo que nos motiva, este proceso como volitivo, ese motor interno que tenemos para poder hacer las cosas, y en Bilbo lo vemos así. Y en el transcurso, en el viaje, las cosas que él aprende, las hazañas que él realiza, no son por su habilidad en la lucha, porque no las tenía, no son por sus poderes, porque no los tenía. Es su voluntad y un cúmulo de cosas, ya sea destino, los amigos, la confianza en los otros, que le permiten realizar estas hazañas. Entonces, eso por una parte. Y por otra, me parece importante, asociado a la Tierra Media, a la historia de la Tierra Media y a la Guerra del Anillo más adelante, que yo creo que es el libro eje, en el sentido de que cambia toda la historia de lo que conocemos acerca de la Tierra Media. Aquí podríamos decir que este es el libro bisagra entre el Silmarillion, que es el inicio de la Tierra Media, y la Guerra del Anillo, ¿ya? Está ahí entre medio. Entonces nos da el pase de gol para poder entender lo que ocurre después y por qué ocurren las cosas de esa manera. Entonces, si tú quieres leer la Tierra Media en general, puedes empezar por los cuentos como separados. Hay un libro que se llama Los cuentos del Reino Peligroso, algo así. No recuerdo, pero lo voy a dejar aquí. Y en ese libro te cuentan cuentos separados de varios escritores de la Tierra Media, y va a poder engancharte. Pero lo que te va a llevar a entender que hay un antes y un después es el Hobbit. Para las personas que les gusta la Tierra Media, el Hobbit tiene una importancia muy alta. A mí, personalmente, me deja muy contento poder leerlo, poder disfrutar de este libro. Porque tiene mucho que ver con la trama más que con el desenlace, como diría Jorge Drexler. Tiene mucho que ver con aprender en el camino más que lo que se consigue al final. Es más, el final del libro es una narración muy cotidiana. Eso. Por mi parte, creo que me gustaría decir 3 cosas acerca de este libro. La primera es que difiere un poco con Mati acerca de la dificultad para leerlo. Creo que es uno de los libros más fáciles de leer de Tolkien, porque fue escrito para niños y tienen que saber que la historia, si bien ha sufrido variaciones editoriales con el tiempo, para ser esta bisagra de la que habla Mati, sí es un libro que tiene la complejidad normal de haber sido escrito en el tiempo en el que fue escrito, y no una complejidad mayor
ni tampoco igual a la de los otros libros de la Tierra Media. En ese sentido, y aquí viene lo segundo que yo iba a decir, tienen que saber que yo no leí este libro recientemente, yo lo leí cuando yo era mucho más chica, cuando yo tenía 13 años más o menos, encontré los libros del Señor de los Anillos y El Hobbit en mi casa, eran de mi papá, y la verdad es que siempre me habían llamado la atención, y empecé a leer La Comunidad del Anillo, y debo decir que para una niña de 13 años fue un libro súper complicado de leer. Lo terminé de leer y creo que entendí la mitad de la historia porque realmente era muy descriptivo y no entendía bien qué era lo que estaba pasando. La historia, guiños también. claro. Y hay los nombres, tiene muchos detalles que yo no alcancé a captar. Y recuerdo que en ese tiempo mi mamá me dijo, ¿por qué no lees mejor El Hobbit para que entiendas más o menos lo que pasó antes y así después sigues leyendo los otros libros? Y yo recuerdo que agarré El Hobbit sin mucha esperanza de entenderlo más porque supuse que era la manera de escribir del escritor, que hoy día valoro mucho porque es una escritura súper detallada y muy, muy bonita. Hermoso. Y recuerdo que me comí, me encanta esta expresión, pero de verdad que me comí El Hobbit entero, me encantó, lo mastiqué. Cada palabra, cada frase es un libro súper poético y para mí en esa perspectiva fue un libro fácil de leer. Uh-huh. También porque venía desde La Comunidad del Anillo, que tiene otra complejidad. Uh-huh. Y también así lo describe el autor cuando intenta explicar el haber hecho El Señor de los Anillos. Para él fue una petición casi editorial, que a través del éxito de ventas le pidieron que por favor continuara la historia y él empezó a reordenar como las cosas que ya tenía escritas acerca de este mundo. Entonces, bueno, esas eran las dos primeras cosas. La tercera es que realmente encuentro que es un libro súper, súper valioso. Me alegra mucho que lo tengamos, me alegra mucho hacer este video acerca de este libro y por sobre todo cuando vi que este es un libro que fue en parte patrocinado por un fondo cultural en Chile. Me hizo darme cuenta que en realidad es un libro para tomar en cuenta culturalmente, es transgeneracional, o sea, para los, no sé, para nuestros hermanos mayores, para nuestros papás, incluso para mis abuelos, fue un libro importante y que en su tiempo leyeron y sintieron suyo. Y hoy sigue siendo así para nosotros. Y esperamos que así sea quizás para las nuevas generaciones. Y eso me parece súper relevante y muy preciado en un libro de fantasía, que al final es una novela de fantasía. Uh-huh. Eso. Así que eso. Ojalá puedan tener la oportunidad de leerlo. Los invitamos y leer a Tolkien, ¿sí? Por favor. Sí, Mati lo ama mucho más que yo. Sí, pero yo encuentro que es muy lindo también. Hay historias muy cortitas como para engancharse de Tolkien y tiene diferentes estilos narrativos, tiene diferentes estilos de escritura que te dejan así como, oh, debe haber más y de sí. Verdad. Hay un cuento donde él describe que la forma en cómo está escribiendo lo desespera porque pintó primero una hojita y ahora está pintando un árbol, pero atrás ver un paisaje que es gigantesco que quizá él no vaya a abarcar. Así ocurrió, murió sin poder completar mucho de su obra, legado que después completó su hijo Christopher. Eso. Nos vemos, un abracito y muchas gracias por ver este video. Tenemos canal en YouTube, vamos a dejar el link en la descripción aquí en Instagram TV. Y eso. Nos vemos. Listo.